Entonces, vamos a comenzar esta videoconferencia con las temáticas, perdón. Ahí están las temáticas que vamos a ver el día de hoy. Principios de electricidad. Y vamos a hablar un poco de la corriente eléctrica. Porque la corriente eléctrica forma parte de la conducción del impulso nervioso en las neuronas. Entonces vamos a estar hablando de los principios de electricidad. Un poco vamos a hablar de la ley de Coulomb, concepto de campo eléctrico. Podemos ver lo que es la intensidad de la corriente, concepto de potencial eléctrico y diferencia de potencial, circuito eléctrico, resistencia eléctrica. Finalmente vamos a hablar de la conducción continua y saltatoria en la fibra nerviosa. Todo esto tiene que ver con la clase anterior, que fueron las membranas. Vamos a hablar del potencial de la membrana celular o plasmática. Entonces, tenemos que las neuronas poseen algunas propiedades. Sabemos que nosotros los humanos, las neuronas son las únicas células que no se reproducen. Y ellas son, estas células, pues, en una persona son alrededor de 1 billón, 1.000 millones. Y ellas se van desgastando, viendo que uno va envejeciendo, ¿verdad? Va desgastando y no se repone. Pues son las causas del envejecimiento. Las propiedades de las neuronas para cumplir con su función son 3. Ahí está. Son excitables, es decir, generan un impulso nervioso ante la presencia de un estímulo. Pueden conducir el impulso nervioso, o sea, lo propagan a lo largo de la membrana y lo transmiten después de la transmisión. La transmisión se comunica con otras neuronas o células efectoras y desencadena un nuevo impulso. A esto se llama la sinapsis. La sinapsis es cuando una neurona se comunica con la otra y transmite el impulso a través de la sinapsis. Todo eso ustedes van a ver en fisiología, ¿verdad? Yo aquí solo voy hablando de los aspectos meramente que tienen que ver con la biofísica. Entonces aquí tenemos en este esquema la división del sistema nervioso, que tenemos el sistema nervioso central, CNS, y el SNP, sistema nervioso periférico. El central del cerebro, el cerebelo, ¿verdad? Y la médula espinal, ese es el sistema nervioso central. Y el periférico son los órganos adyacentes, los ganglios, ¿verdad? El sistema somático, simpático y parasimpático. Y todo esto, el sistema nervioso periférico va a actuar sobre ¿quién? El medio externo e interno, y a su vez, el medio interno y externo actúa sobre los nervios, aquí los receptores, ellos van a actuar sobre el cerebro, ¿verdad? El sistema nervioso central, y él da una respuesta. Esa respuesta tiene componentes motores, puede ser visceral, puede ser simpático, parasimpático, en los nervios, y después tenemos los efectores. ¿Qué decir que son los efectores? Los que van a cumplir, digamos así, con la transmisión de este impulso nervioso. Y ahí tenemos los músculos lisos, cardíacos, las glándulas y el músculo esquelético. Mira, mira que revise que revise su celular, diga. Entonces, las neuronas, dice, el impulso nervioso se compara con una corriente eléctrica. ¿Qué significa esto? Así como la corriente eléctrica viaja por los cables de un sistema eléctrico, tiene siempre la misma naturaleza. El impulso nervioso que provoca un movimiento muscular es de la misma naturaleza. Es el que nos permite oír. La diferencia no está en el impulso, sino en las conexiones. Es decir, dicho en otras palabras, muchachos, que las neuronas funcionan, tienen un sistema similar como el impulso como de la corriente eléctrica, más o menos. Y dice ahí, el impulso nervioso no es exactamente una corriente eléctrica, no. Pero las conexiones son complejas y un sistema de cable eléctrico. Sin embargo, la analogía de la comparación es válida como una primera aproximación. O sea que las neuronas en sí no son un sistema eléctrico, pero funcionan de manera similar. Yo imagino que muchas veces, más de uno de ustedes les agarra, por ejemplo, que le da como un tic nervioso o siente como un choque eléctrico, ¿verdad? Ahí es la transmisión del impulso nervioso. Bien. Por eso mismo, como
se compara, no igual, pero se compara el sistema nervioso con el sistema eléctrico, pues por eso es que se habla en la corriente eléctrica, en la parte de la biofísica. Y ya ustedes saben que la corriente eléctrica, ¿qué cosa es? Movimiento continuo y ordenado de una carga eléctrica de un lugar a otro. Esa es la corriente eléctrica, cuando una carga se mueve de un lugar a otro. Y en los conductores sólidos, como los metales, son los electrones los que se mueven, ¿no? Los electrones que se mueven. En los conductores líquidos o los gases, como por ejemplo el agua salada o ion de oxígeno, se pueden ver iones positivos como negativos. Correcto. Bueno, dentro de la corriente eléctrica tenemos el potencial eléctrico, que es la energía potencial que posee una carga eléctrica cuando se encuentra dentro de un campo. Y después tenemos la intensidad de la corriente, que es la carga que pasa a través de una sección del conductor por unidad de tiempo. Es decir, la intensidad es igual a Q. Entonces Q la carga entre el tiempo. Siempre hablando de la corriente eléctrica, ¿qué aplicación tiene en la medicina? Es muy importante manejar la corriente eléctrica en la medicina. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos el electrocardiograma. Los electrocardiogramas son hechos con base en la energía eléctrica que emite las pulsaciones del corazón. Dice ahí, es un registro de la actividad eléctrica del corazón que procede a su vez de la actividad eléctrica de las células cardíacas. ¿Ves? Dicha actividad es similar a la de las células nerviosas y otras células musculares, ya que tanto una como otra son células excitables. Recuerden que miramos una de las propiedades de la célula es la excitabilidad. Se produce un cambio de potencial de membrana. Ya hablamos del potencial de membrana en la clase pasada, que se propaga en forma de potencial de acción. Y ahí puede haber un circuito en serie o en paralelo. Eso de circuito en serie o en paralelo se estudia en la ley de Ohm. Eso les va a dar una tarea a ustedes. La ley de Ohm, que encontró materiales que poseen estas propiedades. Entonces, en este caso, el voltaje de corriente va a ser igual a la intensidad por resistencia. Miren, muchachos, ustedes no se preocupan por las fórmulas. Ustedes van a decir, ahora vamos a ver, aquí tenemos una fórmula, aquí tenemos otra. Yo decidí no poner los ejercicios prácticos, solo quería, ¿verdad? Disculpen.
La ley de... Aló, muchachos, ¿están ahí? Disculpa. Aló. Sí, aquí seguimos. Ahí disculpen, es que tenía una llamada de afuera, ¿oyeron, muchachos? Continuamos. Aló. Entonces, le estaba hablando que la corriente eléctrica se puede aplicar en estos campos, correcto. Bien. Entonces, para eso, dentro de la corriente eléctrica, tenemos lo que es la ley de Coulomb, ¿verdad? La ley de Coulomb. En este caso, sirve para, una magnitud física sirve para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. Mire. Entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión. Es decir, recuerden que entre los átomos existen dos tipos de fuerzas. La fuerza de atracción que los une y la fuerza de repulsión que los separa. Bien. También es importante saber el concepto de campo eléctrico, que el campo eléctrico por definición uniforme en cualquier punto del campo su dirección quizá es la misma, ¿verdad? Y los cuerpos cargados eléctricamente pueden experimentar entre sí cierta atracción o repulsión. Cierta atracción o repulsión. Entonces, en este caso, la corriente eléctrica produce algunos efectos donde el material donde circula, la resistencia eléctrica, la generación por calor, los efectos químicos, magnetismo y efectos químicos. Ahora vamos con la diferencia de potencial, que es la misma tensión eléctrica, se mide en voltios. La diferencia potencial, el voltaje, es una magnitud que cambia la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Es decir, el trabajo que realiza una área de carga por el cambio eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre un punto y el otro. Es decir, cuando la corriente eléctrica mueve una carga eléctrica de un punto al otro, a eso se llama diferencia de potencial o voltaje, que en sistema internacional se mide con voltios. El potencial de membrana, ya aquí entramos, está muy fuerte. El potencial de membrana, que es la diferencia de potencial de ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferentes concentraciones de iones. Por ejemplo, la célula con el medio externo, ¿verdad? Que separa el interior de una célula. Cuando se habla de potencial de membrana, se va a hablar de potencial de difusión o de unión líquida. Es decir, difusión, estamos hablando de cuando se mezclan los contenidos, o potencial de unión. El potencial de membrana es el mismo en todas las células, varía, ¿verdad? ¿Qué depende? Depende del tipo de célula. Y estos valores pueden tener desde menos 50 milivoltios y otras, como por ejemplo las musculares, que oscilan entre menos 50 y 60 milivoltios. Aquí tenemos también, siempre hablando del potencial de la membrana, que en el organismo existen dos espacios, ya ustedes saben, el extracelular y el intracelular, en el cual el líquido intersticial, el líquido que está entre ellas, hay un anión ahí que es el anión cloro. Y en este medio intracelular, que es el citoplasma, los aniones más abundantes son las proteínas, que en condiciones normales de pH celular interno se encuentran ionizados. Por lo tanto, la liberación de iones de hidrógeno, que sería el pH. Ahora, lo que es la carga positiva, catión, ¿verdad? Más abundante, carga positiva, es el sodio. Fíjense que el anión es el cloro y el catión el sodio. Y los dos forman el cloruro de sodio. En el caso del citoplasma tenemos el ion potasio. Bien. Efectos de la corriente eléctrica en el organismo. El primero justamente es la conducción nerviosa. Las células conducen el sistema nervioso o transmiten el impulso nervioso por mecanismos similares al de la corriente eléctrica. La excitabilidad de las células se debe también a la corriente eléctrica. Y existen diversos sensores capaces de detectar estímulos diferentes, ya sea de tipo químico mecánico, térmico o electromagnético.
que representan los eslabones primarios de los sentidos. Alguien me preguntaba muchas veces la vez pasada en esta clase, me acuerdo, o sea, me preguntaba, profe, entonces significa que se tiene efectos la corriente eléctrica en el organismo. ¿Uno puede soportar la corriente eléctrica? No, dice yo, porque la corriente eléctrica que tenemos, por ejemplo, en nuestro hogar son 110 o 220 voltios. Y aquí estamos hablando, miren las cifras, menos 50 milivoltios, 50 y 60 milivoltios, es decir, cantidades corrientes pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que para los locos antes se le aplicaba la técnica de choques eléctricos. Hoy por hoy eso está reprobado por la manera científica. Es prohibido hacer eso. Porque los pone más locos a los locos. Ok. Bueno, después tenemos otro efecto, ¿verdad? Es la transmisión del impulso nervioso que tiene que ver con el proceso de despolarización e hiperpolarización. Es decir, que se forman polos opuestos, ¿verdad? Carga positiva, carga negativa. Muy bien. Estos polos opuestos pues van a permitir la transmisión del impulso nervioso por parte de los potenciales de acción. Bien. Tenemos, para ir terminando, lo que es la conducción saltatoria de la fibra nerviosa. Hay dos tipos de conducción, la saltatoria y la continua. ¿Qué es la conducción saltatoria? Es la forma más rápida de transmisión del impulso nervioso. Ocurre en axones mielinizados. ¿Qué son los axones? Los axones son la parte terminal de las células nerviosas, de las neuronas, donde se transmite el impulso. Y ellos son mielinizados. ¿Qué significa? Que están recubiertos por la mielina. La mielina es una capa que cubre, ¿verdad? La célula nerviosa. Entonces, esa conducción saltatoria ocurre ahí, en las axones mielinizados. Y poseen varias mielinizadas, ¿verdad? Es decir, varias capas. Y entre las vainas mielinizadas hay espacios sin aislar, llamados nodos de Ranvier. Por lo tanto, los impulsos nerviosos saltan de un nodo de Ranvier al siguiente, en lugar de viajar a lo largo de toda longitud del axón. Por eso se llama conducción saltatoria. ¿Por qué? Porque van saltando, ¿verdad? Por lo tanto, los impulsos nerviosos viajan rápido a lo largo de la axón mielinizada, muy rápido. Además, la conducción saltatoria realiza un número mínimo de canales de voltaje en comparación con la conducción continua. Vamos a ver la conducción continua. O sea, en otras palabras, evita el retraso de los impulsos nerviosos. Lo hace más rápido y es más eficiente porque utiliza menos energía para mantener el potencial de membrana en reposo. El otro tipo de conducción es la conducción continua de la fibra nerviosa. Esa es la segunda forma de transmisión. Ocurre en los axones no mielinizados. La otra en los mielinizados que no están cubiertos por mielina. Y el potencial de acción se genera a lo largo de toda la longitud del axón. Por lo tanto, lleva tiempo. Correcto. Y aquí, ¿cuál va a ser la diferencia entonces entre la conducción saltatoria y la continua? Bueno, con solo el nombre ya podemos darnos cuenta. La conducción saltatoria y continua son dos métodos de transmisión de señal a lo largo de los nervios. La saltatoria, aquí está un error, ya la vamos a componer. Entonces, la conducción saltatoria ocurre a través de axones mielinizados. En contraste, la conducción continua tiene lugar a través de axones no mielinizados. Esa es la primera diferencia. Entonces, es la diferencia clave. Además, el impulso nervioso viaja entre los nodos de Ranvier en la conducción saltatoria, mientras que el impulso nervioso viaja a lo largo de toda la longitud de acción en la conducción continua. Por lo tanto, podemos considerar con una diferencia significativa. Correcto. Y finalmente tenemos cuáles son las terapias con conexiones, cuáles son las terapias con estimulación de corriente, ¿verdad? Entonces, tenemos que la corriente directa fluye a través del cuerpo, efectúa un cambio en el ordenamiento iónico. Y los efectos básicos, lo que produce
la corriente eléctrica son, a ver, la electrólisis, electroforesis y electroósmosis. Correcto. Entonces tenemos que son tres, ¿verdad? Las terapias con estimulación de corriente. La electrólisis. El cuerpo es un conductor de segundo orden. La corriente es iónica. ¿Por qué iónica? Porque tiene carga positiva y negativa. Así la migración de iones es el efecto básico de la así llamada galvanización. Entonces se va a dar un proceso de electrólisis. Eso es mucho, se da mucho a nivel celular. La electroforesis son cuando moléculas orgánicas no disociadas, células individuales, bacterias, etcétera, tienen carga de frontera positiva y van hacia el cátodo. Sí, también se dice cátodoforesis. Es decir, una transmisión de la corriente que pasa de moléculas orgánicas no disociadas en células, bacterias. Cuando hablamos de moléculas orgánicas, son moléculas grandes como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, macromoléculas. Y ahí va a haber un proceso de transferencia electrónica. Y la electroósmosis, ya ustedes deben saber qué cosa es ósmosis. Miramos esto cuando miramos la membrana plasmática. En sistemas que contienen cargas superficiales en que las moléculas asociadas están localmente fijas. Puede ocurrir un corrimiento de un fluido a través de la membrana. Recuerden que la ósmosis permite el paso de la membrana, permite el paso de fluidos a través de la membrana plasmática, de célula a célula o de célula al espacio intersticial. Bien, hasta ahí era la presentación. Eso ya está en la página, ¿verdad? Está en la página. Solo quedamos tres. Ángelo se salió, ¿verdad? Bueno. Amanda, Alejandra, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, muy clara. Estoy clara. Lo que pasa es que tengo ya el tiempo está. ¿Verdad? ¿Qué digo, Amanda? Estoy clara. Ah, bueno. Bueno. Ok. Y solo ustedes estamos, pues. Los demás, como que. Pero Ángelo estaba conectado, ¿verdad? Y se salió. Así parece. Ah, bueno. Entonces, miren, muchachos. A ver, la próxima semana el examen. El examen yo lo voy a abrir desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Usted va a hacer en la hora que usted pueda hacerlo. Nada más que acuérdese que al momento que lo abro, usted va a tener una hora para realizarlo. Solo una hora. Va a hacer preguntas de selección, es decir, de encerrar la respuesta correcta, de verdadero o falso, y también de que yo les doy una serie de opciones y usted busca la palabra correcta. Más o menos así va a ser el examen. Entonces, deben estudiar fundamentalmente las tareas que ustedes me mandaron y eso es parte del acumulado. Yo voy a tratar de que para el próximo, para antes del examen esté el acumulado listo. De esta videoconferencia, yo voy a sacar, vamos a hacer un foro y este tiene un total de 10 puntos para que ustedes puedan participar en él y de esa manera terminar el acumulado. No dejen de mandar los trabajos y si algo no entiende, ustedes me mandan un mensajito y cuando yo puedo los contesto. A lo mejor no es el momento porque estoy ocupado, pero en cuanto yo pueda contestarles, lo hago con gusto. ¿Oyeron? Entonces, se preparan para el examen. Ahora, yo voy a mandar un mensaje. ¿Qué temas específicos voy a seleccionar? ¿Oyeron? Porque es mucho contenido, esa clase tiene mucho contenido. Pero estudien sí, porque el examen es largo. Por lo que es virtual, solo es verdadero y falso, encierra en círculo y selección. Por lo tanto, deben prepararse bastante bien. ¿Ok? Ok, profesor. Y hablar con los muchachos que traten de conectarse a la conferencia. Yo puedo subir eso, pero es lo mismo. A mí me gusta que pregunten, que indaguen para poder entender la clase, ¿oyeron? Bueno, dale pues, chicas. Entonces hasta aquí llegamos, ¿oyeron? Gracias por conectarse.
Gracias a usted por la explicación. Que tenga buen día. Que tengan un excelente día ustedes también. Buen día.